Bienvenidos mis estimados y estimadas estudiantes a esta lección sobre física de semiconductores, que va a ser precisamente nuestro primer taller, conocidos como workshop, y vamos a resolver algunos problemas de la unidad 1. Antes de entrar directamente a la solución y los procedimientos para resolver problemas de la unidad 1 de física de semiconductores, que básicamente es sobre la mecánica cuántica y el movimiento de las partículas, cosa que ya estudiaron ustedes en los videos anteriores. Es necesario contar para resolver todos estos problemas con información suficiente y necesaria para poder guiarse en la solución de estos problemas y obtener datos que ya existen, que a veces en los problemas no nos los dan explícitamente. Por ejemplo, es necesario obtener gráficas como esta que les estoy mostrando, donde vemos que la movilidad de las sustancias o los elementos semiconductores que están marcados aquí del lado derecho de la gráfica, silicio, germanio y arseniuro de galio, son los electrones, son las gráficas perfectamente identificadas, lo mismo que para sus protones de los mismos elementos que les mencioné, perfectamente identificadas. Cada una de ellas nos dan la movilidad de esas partículas de acuerdo a la densidad de impurezas que tenemos, el famoso dopaje. A eso se refiere esta gráfica. Es necesario que la tengan porque de aquí se sacan precisamente tanto la movilidad de acuerdo a la densidad de impurezas o la densidad de impurezas de acuerdo a la movilidad según los datos que te den en el problema. Para eso sirven este tipo de gráficas, consíganselas por favor. Esta es otra gráfica similar a la anterior, pero aquí nada más tenemos electrones y huecos. Movilidad en centímetros cuadrados sobre volt por segundo y la densidad, el orden de la densidad de las partículas de dopaje. Orden de 10 a la 14, 10 a la 15, 10, etcétera, hasta 10 a la 22. Huecos de color morado, huecos con línea subrayada, electrones de color morado. Y es gráfica que tiene también la información de la movilidad de acuerdo a la densidad o la densidad de acuerdo a la movilidad. ¿Sí? Las dos cosas las podemos obtener. Es muy similar a la anterior, pero un poco más amplia. También hay que tener algunos conocimientos. Esta es una muestra nada más. De todas las nomenclaturas que ustedes tengan duda, por favor tengan su formulario donde hagan referencia precisamente a esa nomenclatura y que se aclaren ustedes perfectamente de qué se trata cada una de las letras, subletras y símbolos que se están utilizando en toda la teoría de la unidad 1 y 2, tal vez de física de semiconductores. En este caso yo les puse una muestra, como les dije al principio, los parámetros n mayúscula subíndice C y n mayúscula subíndice V se denominan densidad efectiva de estados en la banda de conducción y de valencia y se refiere a la densidad de electrones y de huecos en total, ¿sí? Y el valor de esta densidad de huecos y electrones, tanto en la banda de conducción como en la banda de valencia, se obtienen con estas expresiones. Igual a 2 por 2pi por la masa efectiva del electrón, por la constante de Boltzmann, por la temperatura entre la constante, esta H es otra constante de Planck, y todo eso a la 1/2. Lo mismo para la densidad en la banda de valencia, pero aquí está multiplicado por la masa efectiva del hueco. Constante de Boltzmann, la K, constante de Planck, la H,
investiguen qué valor tienen estas constantes, deben de tenerlo también a la mano en su formulario. También otro concepto es el tiempo entre colisiones. Resulta que el movimiento de electrones o de huecos y electrones produce choques entre ellos. Y ese tiempo entre colisiones, se conoce como tiempo libre medio y se denota con una T minúscula subíndice C. Este tiempo es más o menos de alrededor de 10 a la menos 12 segundos. O sea, es muy pequeño, pero existe. Y se obtiene mediante esta expresión donde la movilidad de los electrones es igual a la carga del electrón sobre el tiempo libre, por el tiempo libre entre la masa efectiva del electrón, o simplemente la masa del electrón. También otra fórmula que deben de tenerlas en su formulario es la conductividad, que dice que sigma es igual a E, que es la carga del electrón, por N, que es la densidad de electrones, y la movilidad, subíndice E, que es la movilidad de los electrones, más la carga del electrón por la densidad de huecos por la movilidad de huecos, mu subíndice H. Son fórmulas que deben de tener en su formulario. Les vuelvo a repetir, esta es una muestra no limitativa, nada más enunciativa. Aquí tenemos otra. El voltaje subíndice T, que es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura entre la carga del electrón, también se le conoce como Q, se le denomina como voltaje equivalente de la temperatura. Y su valor es precisamente, al aplicar todos estos, la constante K, Q y T, que es más o menos la temperatura ambiente, 300 grados Kelvin, es igual a 0.0259 volts, que normalmente se redondea a 0.026 volts. También es otro dato que se usa mucho en la solución de los problemas que vamos a ver. Estas son sustancias, se las puse para conocer el nombre. El antimoniuro de galio, que es GaSb, el arseniuro de galio, que es GaAs, y el fosfuro de galio, que es Ga y P. Galio y antimonio, galio y arsenio, galio y fósforo. También E, subíndice D mayúscula, es la energía necesaria para ionizar un átomo donador. Resulta que esos átomos donadores, como nos dice aquí, que E subíndice D es la energía necesaria para llevar el quinto electrón de la sustancia pentavalente a la banda de conducción, de manera que éste se convierta en un electrón libre, dando lugar a un átomo donador ionizado, es decir, cargado positivamente. Con esto vemos que los átomos donadores precisamente están en la banda de conducción. Los átomos aceptadores están en la banda de valencia, como lo vamos a ver al ir resolviendo problemas o en la teoría que ya están estudiando o ya estudiaron ustedes, más bien ya debieron de haber estudiado a este punto. Seguimos, esta es una tabla donde nos da información. En la primera columna tenemos los materiales semiconductores, en la segunda la movilidad en centímetros cuadrados sobre volts por segundo a 300 grados Kelvin y a 77 grados Kelvin. En estas dos columnas, para cada temperatura, tenemos la movilidad de electrones. Movilidad, subíndice N es movilidad de electrones. Observen aquí, por ejemplo, para el silicio es de 1300 de electrones y de huecos, pues más o menos 500. Movilidad de huecos también a 30 grados Kelvin y a 77 grados Kelvin. Y aquí está la movilidad de cada uno de los elementos que tenemos en la primera columna. El exponente térmico, este se usa también en unas fórmulas que aplicamos para resolver los problemas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para el silicio 2.6 y 2.3 para huecos.
Lo vamos a ver, esta tabla se usa también. Otra tabla que tiene parámetros característicos de los semiconductores. En la primera columna están los parámetros, como son átomos por centímetro cúbico, que es la densidad de partículas. Las tenemos para el silicio, para el germanio y para el arseniuro de galio. Este es el orden de la densidad. 5.0 por 10 a la 22, 4.4 por 10 a la 22 y para el arseniuro de galio también. La densidad de gramos por centímetro cúbico para el silicio es de 2.3, para el germanio de 5.3, igual que para el arseniuro de galio. La permitividad relativa 11.9, 16.0, 13.1. Densidad efectiva de estados, recuerden densidad en la banda de conducción y densidad en la banda de valencia. ¿Densidad de qué? De partículas ionizadas. 2.8 por 10 a la 19 para el silicio, 1.0 por 10 a la 9 para el germanio, 4.7 por 10 a la 17 para el arseniuro de galio. Y así también para la densidad en la banda de valencia tenemos esas cantidades. Y así cada uno de estos parámetros, como los pueden ver, tienen sus valores. Esta es una tabla que también usamos para la solución de problemas, donde inclusive se repiten algunos de los datos que ya vimos en tablas anteriores. Este es un formulario. Consíganse por favor un formulario. Inclusive en el formulario, si se dan cuenta, tenemos el tema 1, modelado en semiconductores, el tema 2, estadísticas y parámetros, concentración de portadores, proceso de generación y recombinación de portadores, en fin, inclusive les van dando una guía para que vayan estudiando los temas. Física de la unión PN, eso ya es para unidades más avanzadas. Y aquí también tenemos la unión PN y los transistores y inclusive el transistor de efecto de campo. Estos formularios son muy completos, consíganse uno por favor. Normalmente están en los libros de física de semiconductores que les di en la bibliografía. Ahí lo encuentran por favor. Bueno, con esa información que debemos de tenerla a la mano para que los problemas los resolvamos sin necesidad de andar busque y busque. Mejor de una vez busquen toda la información, ténganla a la mano, sáquenle copias, métanlo en un formato digital y ténganlo a su disposición. Bueno, vamos a empezar. Son problemas de la unidad 1, son problemas que su servidor resolvió para que ustedes vean más o menos el procedimiento y de esa forma ustedes resuelvan también los que les va a tocar resolver. Bueno, el problema 1 nos dice calcular la resistividad, ojo, la resistividad de un sustrato de silicio dopado con 10 a la 18 átomos por centímetro cúbico de elemento dopante. Bueno, para resolver esto, sabemos que el silicio es un semiconductor intrínseco. Partiendo del modelo clásico, la conductividad total será la suma de las contribuciones individuales de cada tipo de portador de carga libre, según nuestra expresión para la conductividad. La conductividad se denota con la letra sigma, es una letra griega, y esto es igual a la movilidad de los huecos. Movilidad se denota con una mu, letra griega también, subíndice n, que me indica que estos son de electrones, por la densidad de partículas donadoras por la carga del electrón. La E minúscula significa carga del electrón en física de semiconductores. Más la movilidad de huecos, aquí esta no es n, debe ser una h de huecos, por la densidad de partículas aceptadoras por la carga del electrón. ¿Sí? Ojo, aquí debe de ser h, mu, subíndice h, porque se refiere a los huecos. Bueno, en donde, o sea, hablando de esta fórmula, por la ionización de impurezas a temperatura ambiente,
se sabe y se cumple que el segundo término, este de mu subíndice P por n subíndice A por E, que es la de huecos, es igual con 0, o la consideramos 0. Es tan pequeña que se considera 0, se desprecia. Continuando con la solución, vemos que en el enunciado del problema nos dan información y nos dicen que la densidad de partículas donadoras, o sea, n subíndice d, es igual a 10 a la 18, es decir, 1 por 10 a la 18. Con este dato, buscamos en gráficas como las que les mostré y vemos que la movilidad de los electrones que es igual a 300 centímetros cuadrados sobre volt por segundo. Y sabemos también que la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, con estos datos y con el término que despreciamos, el término que corresponde a los huecos, en la expresión para la conductividad, resulta que precisamente la conductividad nos queda sigma igual a mu subíndice n por n mayúscula subíndice d por la carga del electrón. Recuerden, mu subíndice n es la movilidad de los electrones. N mayúscula subíndice d mayúscula es la densidad de partículas donadoras, es decir, la cantidad. Y E es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Valores que tenemos sustituidos en este término, 300 por 10 a la 18 por 1.6 por 10 a la menos 19. Eso nos da 48 y las unidades son 1 entre ohm por centímetro. O sea, ohm centímetro a la menos 1. Sabemos que la resistividad es el inverso de la conductividad. Ese es un principio de electricidad básica y ustedes son expertos ya en electrónica. Entonces, la resistividad, que se denota con una letra griega que se conoce como ρ, es igual al inverso de la conductividad, o sea, 1 sobre sigma. Y esto es igual a 1 sobre 48, puesto que sigma vale 48 ohms por centímetro, todo eso a la menos 1. Y esto nos da 0.021 ohms por centímetro. Y esto es idénticamente igual a 21 microohms por centímetro. Y esta, jóvenes, es la resistividad que estamos buscando. Es la respuesta al problema 1. Está sencillo, pero hay que conocer precisamente de dónde sacas los datos y la información. Bueno, vamos con el siguiente problema. Nos piden calcular la resistividad a 350 grados Kelvin de un semiconductor de silicio tipo N dopado con 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. Ya vimos en el problema anterior que si el silicio es dopado con un donador a temperatura ambiente, entonces la conductividad está dada nada más por el primer término de la conductividad, que es sigma igual a la movilidad de los electrones por la densidad donadora más la carga del electrón. Para temperaturas diferentes se cumple la expresión siguiente, o sea, no es el ambiente, sino que otra diferente. La movilidad en función de la temperatura es igual a la movilidad inicial, eso significa mu subíndice 0, por la temperatura inicial, eso significa T mayúscula subíndice 0, entre la temperatura que se trate, y todo esto elevado a la letra C, constante C, que tenemos también en una tabla. Recuerden, para eso eran las tablas y también el formulario. Entonces, para temperatura de 350 grados Kelvin y considerando el exponente térmico C mayúscula para el silicio, que según la tabla 10.4, vamos a ver cuál es esa tabla, es de 2.6, entonces la movilidad será
Aquí está la tabla y aquí están las gráficas que les decía. Entonces, para la temperatura de 350 grados Kelvin y considerando el exponente, como ya les había dicho, térmico C, la movilidad para el silicio será mu a 350 grados Kelvin, va a ser igual a la movilidad inicial por 300, de 300, la temperatura de 300, que es la temperatura inicial, entre la temperatura que estamos manejando ahora, que nos pide el problema, 350 grados Kelvin, y todo eso elevado a la 2.6. Obtenemos desde gráficas que la movilidad inicial a 300 grados Kelvin es de un valor aproximado de 1300 centímetros cuadrados por volt por centímetro. Aquí está 1000. A 300 grados Kelvin la movilidad de electrones es de 1300 metros sobre volt por segundo. Y con esos datos sustituimos los valores en nuestra fórmula y obtenemos que esto es igual a 870 centímetros cuadrados sobre volt por segundo. Con la conductividad a esta temperatura será de 139 ohms por centímetro. ¿Sí? ...139 ohms por centímetro a la menos 1. O sea, Siemens sobre centímetro. Y la resistividad, que es lo que nos pide el problema, ya sabemos que es el inverso de la conductividad, pues va a ser igual a 0.72 ohms por centímetro. O 720 miliohms por centímetro. Y esta es la respuesta al problema que estamos resolviendo. El siguiente problema está interesante porque tiene bastantes soluciones y es un problema muy didáctico. Dice que en este problema calculemos a una temperatura de 0 grados centígrados, ojo, son 0 grados centígrados, para un semiconductor intrínseco de arseniuro de galio. Vamos a calcular la densidad de estados energéticos. B, la energía de la banda prohibida. C, la población de portadores de carga libre. D, la movilidad de los portadores. Y C, la conductividad y resistividad, que bueno, ya lo hicimos para algunas sustancias, ahorita lo vamos a hacer para el arseniuro de galio. Bueno, solución. A, densidad de estados energéticos. Esa densidad en la banda de conducción y valencia es un parámetro que depende de la temperatura, de acuerdo a estas expresiones que les estoy mostrando, las cuales las obtuve precisamente del formulario y de las tablas para los datos, donde alfa, esos valores también están en el formulario y en las tablas, es igual a 5 por 10 a la 15. C, que es la constante térmica, es igual a 1.5 para esta sustancia, arseniuro de galio. Las masas efectivas, M subíndice Rn y M subíndice Rp, o sea, de electrones y huecos respectivamente, son de 0.07 para los electrones y de 0.09 para los huecos. La temperatura a 0 grados centígrados es exactamente igual a 273 grados Kelvin. Entonces, sustituyendo estos valores en nuestras fórmulas, tenemos que la densidad en la banda de conducción es igual a 4.18 por 10 a la 17 estados por centímetro cúbico. Esa es la densidad de estados energéticos
y en la banda de conducción. Y en la banda de valencia, la densidad de estados energéticos es de 6.09 por 10 a la 17 estados por centímetro cúbico. Recuerden que esos estados energéticos se refieren precisamente a la cantidad de huecos y electrones. ¿Sí? Y esta es la solución o la respuesta a la pregunta A, o al cálculo A que nos pidieron. Para el cálculo B, nos piden calcular la energía de la banda prohibida. Bueno, esa energía se expresa con su dependencia de la temperatura también como esto. Y también esto se obtiene precisamente de el formulario y densidades que tenemos aquí para la banda de energía, banda prohibida. La energía en la banda prohibida, que se denota con una E subíndice G en función de T, y esto es igual a E subíndice G, nuestra temperatura es 0, multiplicado por A por la temperatura al cuadrado entre la temperatura más B. Los valores de A y de B están en esta tabla, de aquí los obtuve para el arsenio de galio. A vale 540 y B 204. Aquí están. Sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que la energía de la banda prohibida a 273.15 grados Kelvin, que son 0 grados centígrados, es igual a 1.52 electronvolts, que es la energía inicial, menos A por T cuadrada entre T más B. Ojo, esto es menos, no es punto, es un signo menos. Aquí hay un error, por favor corríjanlo, este es un signo menos. Considérenlo, es un punto menos. Digo, es un signo menos. Entonces, menos A, que vale 5.40 por 10 a la menos 4, por la temperatura al cuadrado, entre 273.15, que es la temperatura, más el valor de B, 204. Haciendo las operaciones nos da 1.4355 electronvolts, que lo cerramos o lo redondeamos a 1.44 electronvolts. Y esa es la energía de la banda prohibida a 0 grados centígrados, que equivale a 273.15 grados Kelvin. O sea, 0 grados centígrados es exactamente 273.15 grados Kelvin. Sencillo también, ¿verdad? Pero hay que conocer y saber de dónde sacar las fórmulas y no equivocarse con su servidor. Aquí es un signo menos, no es un signo por. Nos piden calcular ahora la población de portadores de carga libre. Esa población de carga libre se calcula utilizando esta fórmula que también está en el formulario, que dice N subíndice I. La I significa intrínsecos, o la concentración también puede ser la concentración tanto de electrones como huecos. Aquí son portadores de carga libre, entonces son electrones y huecos. Y esto es igual a la raíz cuadrada de la concentración en la banda de conducción y concentración en la banda de valencia. Concentración de estados de densidad de huecos y electrones. Recuerden, eso es lo que nos quieren decir con las N mayúsculas y estos subíndices. Esa raíz cuadrada está multiplicada por E a la menos el valor de la energía en la banda prohibida sobre 2 por K por la temperatura, donde K en este caso vale 8.63 por 10 a la menos 3 electronvolts por grado Kelvin. Y los datos ya calculados son la energía en la banda prohibida a 0 grados o 273.15 grados Kelvin es igual a 1.44 electronvolts, lo acabamos de ver. La densidad de estados en la banda de conducción también lo calculamos, es 4.18 por 10 a la 17 estados por centímetro cúbico. Y la densidad de estados en la banda de valencia es 6.09 por 10 a la 17 estados por centímetro cúbico.
Sustituyendo estos valores, obtenemos que n sub índice i es igual a la multiplicación de las densidades por E elevada al valor de la energía en la banda prohibida entre 2 por el valor de K por la temperatura de 273 grados Kelvin. Y esto nos da como resultado, finalmente, 2.7 por 10 a la 4 portadores por centímetro cúbico. Entonces, la población de portadores de carga libre para este arsenuro de galio a 0 grados centígrados es igual a 2.7 por 10 a la 4 portadores por centímetro cúbico. Seguimos con el problema y nos piden ahora calcular la movilidad de los portadores. Bueno, la movilidad se expresa con la temperatura según esta expresión que ya vimos y que también está en el formulario, donde T inicial es 273 grados Kelvin. La temperatura ahora es de 300 grados Kelvin. Con la movilidad inicial de electrones y movilidad inicial de huecos con sus respectivas constantes térmicas del arsenuro de galio que obtenemos en las tablas, ya lo vimos, calculamos la movilidad. Movilidad para electrones es de 8500 con C igual a 1 y entonces la movilidad de electrones es igual a 7735 centímetros cuadrados sobre volt por segundo. Y la movilidad de huecos es igual a 420 con C igual a 2.1. Y la movilidad de electrones entonces es igual a 345 centímetros cuadrados sobre volts por segundo. Estos cálculos los hice utilizando esta fórmula, con los datos que nos dan de esta tabla, o los datos que tenemos. Sí, en esta tabla. Aquí está C, y aquí están las temperaturas. ¿Ok? Siendo la movilidad total, porque es lo que nos piden, la sumatoria de la movilidad de huecos y electrones, que es igual a la movilidad de electrones más la movilidad de huecos, es decir, la suma de estas dos movilidades, y eso nos da 8080 centímetros cuadrados sobre volt por segundo. Y esta es la movilidad que nos piden calcular, es decir, la movilidad de los portadores libres del semiconductor intrínseco arsenuro de galio. Finalmente, nos piden calcular la conductividad y la resistividad. Esto ya lo sabemos calcular, ya 3 o 4 problemas que hemos hecho con esto, pero no le hace, lo repetimos. Sabemos que la conductividad viene expresada, también en el formulario podemos verla, como sigma igual a E por la raíz cuadrada de densidad de estados en la banda de conducción y densidad de estados en la banda de valencia, por la suma de las movilidades tanto de huecos como de electrones, por la base E, o el número de Neper, elevado a la menos el valor de la energía de la banda prohibida entre 2 por K por T. Y esto es igual a la carga del electrón, a la NI que calculamos hace rato, por la suma de las movilidades, movilidad de electrones más la movilidad de huecos. Sabemos que E es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Los otros términos ya se calcularon, entonces los sustituimos y vemos que sigma es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por n sub índice i, que ya lo calculamos, que es el anterior, 2.7 por 10 a la 4, más la suma de las movilidades, que resultó 80 centímetros cuadrados sobre volts por segundo. Y haciendo operaciones, esto nos da igual a 3.49 por 10 a la menos 11 ohms por centímetro a la menos 1. Es decir, sigma es 3.49 por 10 a la menos 11 ohms por centímetro
a la menos 1, y Rho, que es la resistividad, es igual a 1 sobre sigma, es decir, el inverso de la conductividad. Y eso es igual a 1 entre 3.49 por 10 a la menos 11. Operación que resulta ser igual a 2.9 por 10 a la 10 ohms por centímetro. Y estos valores precisamente son los valores de la conductividad, 3.49 por 10 a la 11, y la resistividad, 2.9 por 10 a la 10, con sus respectivas unidades. También es sencillo, observen y observaron que es sencillo, pero hay que tener la información a la mano, con tablas, con formularios y la información que requieran, inclusive la descripción de la nomenclatura, también lo necesitan. Vamos a ver otro problema, el problema 8.5. En este problema nos piden calcular los límites de estabilidad térmica en la conductividad de un semiconductor fosfuro de galio, dopado con 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. Nos dan la energía de los donadores, o la energía que se requiere para generar donadores, que es igual a 0.03 electronvolts. Nos dan también como dato la energía de la banda prohibida, que es igual a 1.8 electronvolts, y la K que vamos a usar, que es igual a 8.63 por 10 a la menos 5. Entonces, para calcular estos límites, sabemos que la estabilidad térmica tiene lugar entre la temperatura de ionización, denotada con T subíndice S mayúscula, y la temperatura crítica, denotada con una T mayúscula subíndice CR mayúsculas. Esas temperaturas están dadas por las fórmulas que les muestro en esta diapositiva, que dice la temperatura de ionización T subíndice S es igual a la energía de donadores entre K por el logaritmo de la concentración de partículas en la banda de conducción entre la concentración de partículas donadoras. Y la temperatura crítica T subíndice R es igual a el valor de la banda prohibida, el valor de la energía de la banda prohibida, entre 2 veces K por el logaritmo de la concentración de partículas en la banda de conducción por la concentración de partículas en la banda de valencia entre la concentración de partículas donadoras al cuadrado, donde la concentración en la banda de valencia es de 9.5 por 10 a la 25 átomos por centímetro cúbico. La concentración de partículas en la banda de conducción es de 6.06 por 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. Y la concentración de donadores, que es un dato que nos dieron, es de 1.1 por 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. Sustituyendo estos datos en nuestras fórmulas, obtenemos que la temperatura de ionización es igual a menos 80 grados centígrados y la temperatura crítica es igual a 421 grados Kelvin, y estos son igual a 148 grados centígrados. Y estos son los límites de estabilidad térmica en la conductividad para el fósforo de galio con estas concentraciones y a estas energías. También sencillo, pero hay que saber y buscar dónde tenemos esta información, que normalmente está en las tablas y o en el formulario. Normalmente se siente que son problemas muy difíciles porque la información no la tenemos a la mano,
ni sabemos que existe, ni sabemos que ya la vimos. Pero ustedes aquí, por favor, ya deben de haber estudiado, ya deben de tener bien ubicada esta información y deben de tener bien generados tanto su formulario como sus tablas y la descripción de toda la nomenclatura que no la conocen. Yo sé que es nueva para ustedes, pero dándole un buen repaso, la captan. Bueno, tenemos el siguiente problema que dice que un semiconductor de arseniuro de galio se dopa para obtener una conductividad de 4.34 ohms por centímetro a la menos 1. Esto a una temperatura de 300 grados Kelvin. Bueno, la conductividad está expresada por la ecuación sigma igual a la densidad de partículas por la carga del electrón por la movilidad de las partículas. Nos piden obtener el orden del dopado, o sea, cuánto vale N, así como el tipo del semiconductor obtenido, o sea, si es tipo N o tipo P. O sea, tiene exceso de electrones para que sea tipo P o exceso de huecos para que sea tipo P. Nos dicen que la carga del electrón es igual a lo que ya sabemos, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, la conductividad nos lo dan con esta ecuación que nos mencionan en el cuerpo del problema, N por E por mu. Despejando N por mu, tenemos que N por mu es igual a sigma entre la carga del electrón. Sigma es la conductividad que vale 4.34 ohms por centímetro a la menos 1, entre 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón E, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta operación es igual a 2.72 por 10 a la 19 coulombs por ohms por centímetro, todo a la menos 1. ¿Sí? Bueno, sabemos que el coulomb tiene como unidades al ampere por segundo y el ampere tiene como unidades al volt sobre ohm. Entonces quedamos volts sobre ohm por segundo. Y esto es igual a volts sobre ohm por segundo. Entonces, la densidad de estados que nos piden ese orden de dopado por la movilidad mu es igual a 2.72 por 10 a la 19 ohms, o sea, voy a sustituir el valor de Coulomb, que es volts, ohms sobre volt por segundo por ohm por centímetro cúbico. ¿Sí? Puesto que el Coulomb está abajo. O sea, esto aquí es 1 sobre eso, entonces el Coulomb es volt sobre ohm. Como ohm está abajo, producto de, o la ley de la torta, producto de extremos entre producto de medios, por eso es que nos quedan estas unidades así, ohm sobre volt por segundo por ohm por centímetro. Y esto es igual a 272 por 10 a la 19 volts por segundo por centímetro a la menos 1. Esas son las unidades del producto N por mu. Ahora, con esos datos, sabiendo que N por mu es igual a 2.72 por 10 a la 19 volts por segundo por centímetro, todo a la menos 1, entonces este es el valor del producto N por mu. Necesitamos conocer el valor de mu para despejarlo y obtener precisamente el orden del dopado. ¿Y cómo obtenemos el valor de mu? Bueno, pues vamos a usar una de las gráficas que les digo que deben de tener a la mano. Y aquí tenemos esta gráfica. Con este valor de 2.72 por 10 a la 19 volts por segundo por semi a la menos 1, principalmente por la potencia 10 a la menos 19, vemos que es del orden de 10 a la 19, entonces podemos considerar que la movilidad será de 272. Con eso el 10 a la 19 lo reducimos en orden a 10 a la 17.
Y entonces en la gráfica, si buscamos 10 a la 17 y nos proyectamos a la escala de movilidad, vemos que la movilidad está entre 200 y 300. Y efectivamente, como nos fuimos a tener la movilidad de 272, movilidad en centímetros cuadrados por mol por segundo de 272, si buscáramos ese valor en la gráfica quedaría como por acá. Y nos proyectaremos a la gráfica o a la curva de huecos, movilidad, subíndice P, y vemos que caemos en el orden de 10 a la 17. Entonces el dopado precisamente es de 10 a la 17. Y como obtuvimos esto de la gráfica de movilidad de huecos, pues la deducción, o luego ubicamos que el tipo de semiconductor con el que estamos trabajando es un semiconductor tipo P. Pues usamos esta curva, la de la movilidad de los huecos. Como pudieron ver, jóvenes, estudiantes en general, la resolución o el proceso y procedimiento para resolver estos problemas es muy sencillo. Normalmente es pura aritmética, un poquito de álgebra, pero pues es más aritmética que álgebra. Lo importante es ubicar todo lo que nos está pidiendo el problema y saber con qué fórmulas vamos a trabajar. Una vez que ubicamos eso, los datos se obtienen precisamente con el enunciado del problema o con los datos del problema y buscando en gráficas o en tablas. Y con eso tenemos todas las armas para resolver ese tipo de problemas. Pues suerte, ustedes tienen una cantidad de problemas razonable. Cada uno de ustedes va a resolverlos. Les dejé ahí una tarea tipo taller para que hagan ese trabajo. Bueno, gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos en clases posteriores.